Primeramente darle la bienvenida a los que ya están conectados. Eh, Me alegra mucho tener esta forma de poder comunicarme con ustedes a través de esta aplicación, ¿no? De las ventajas del YouTube. Todos los que vamos a poder transmitir como si estuviéramos en nuestra aula. Lo único que el tema de hoy, vamos a empezar a hablar sobre el análisis de los alimentos. Este tema está dividido en dos partes. La primera, vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver el análisis de alimentos, y luego la parte 2 sería la parte del análisis microbiológico. El análisis de alimentos, vemos que los objetivos que vamos a procurar ver es determinar ya sea un solo componente del alimento o varios componentes, como sería el caso de la determinación de la composición centesimal del alimento, que es lo que me da los componentes mayoritarios, las macromoléculas, ¿no? Proteína, carbohidrato, fibra, agua, ceniza y grasa, ¿no? Esta determinación también se puede hacer como una medida de la propiedad física, porque podemos hacer medidas de masa o volumen, medida de absorción de radiación, medida de potencial eléctrico, que son técnicas que están descritas en la norma de cada producto, si se tiene que realizar, para también ver si no hay un tipo de engaño hacia el comprador, hacia el consumidor, ya sea por déficit en la cantidad por la que se está pagando, ¿no? Que sería la medida de masa o de volumen, la verificación de esos términos, en el potencial eléctrico para poder saber cuál es el pH, la medida de la acidez, que ya es una titulación química, ¿no? Y otros más que tenemos también en los laboratorios. Hay dos tipos básicos de métodos en análisis de alimentos. El primero lo vamos a mencionar como métodos convencionales, y el segundo serían los métodos instrumentales. En los métodos convencionales cabe mencionar aquellos en los que se utilizan los instrumentos básicos, ¿no? Una balanza, una estufa, un desecador, la vidriería necesaria, ¿no? Mientras que los métodos instrumentales son los que ya más sofisticados, ¿no? Los que utilizan instrumentos como un cromatógrafo a gas, un cromatógrafo, un espectrofotómetro, etcétera, que me van a dar composiciones más detalladas, ¿no? Con mucho más rigor, con concentraciones mínimas que los métodos convencionales no me lo pueden detectar. Actualmente ambos métodos son utilizados siempre que es posible. Lo más recomendable es que todo laboratorio tenga principalmente los métodos instrumentales, porque como les decía ahorita, son mucho más estrictos en el resultado que se está obteniendo, ¿no? Yo puedo llegar a tener resultados en parte por millón. Ahorita están ya hablando de los cantidades más pequeñas todavía, en microgramos, etc. Alto costo de los equipamientos es una de las situaciones por la que todavía no es posible en todos los laboratorios tener este tipo de equipo. No existe equipamiento disponible para determinado análisis. Otra cosa es que el método convencional, en cuanto a la ley, en las normas, todavía se indica que, es decir, la norma indica por qué metodología tiene que ser realizada, y en la mayoría de los métodos todavía se habla
de métodos convencionales y hay que realizarlo por esa forma porque se trata de un método oficial. En otros casos raros, los métodos convencionales pueden presentar resultados mejores que los instrumentales, ¿no? Ya sea para detectar compuestos grandes o también compuestos más pequeñitos, ¿no? Un paso importante es la selección del método analítico. Hablando de la muestra, bueno, son muy pocas las muestras que se pueden decir que sean de un solo componente. Caso la sal, ¿no? Que es cloruro de sodio y en la que podemos detectar humedad, y otro componente presente que sería el yodo, ¿no? Pero en realidad esa sería una muestra casi como quien dice de un solo componente. Pero en realidad el resto de nuestras muestras son muestras muy complejas. Nosotros le llamamos matriz a la forma en la que viene el alimento, ¿no? Por decir, ponemos como ejemplo una manzana, la matriz de la manzana está compuesta por varios componentes a los cuales lo podemos ir determinando uno por uno, ¿no? Otra cosa que dice para la selección del método es que un determinado método puede ser apropiado para un tipo de alimento y el mismo método no da buenos resultados para otro. Eso le vuelvo a repetir, que tenemos siempre que estar leyendo todo lo referente a la normativa. Entonces, determinar grasa, por ejemplo, en un producto que es una harina, yo la voy a hacer por un método. Si voy a determinar grasa en un producto lácteo, como una leche en polvo, la harina y la leche en polvo, los dos son productos en polvo, pero una se va a hacer por un método que se llama Sockler y la otra la vamos a hacer, la de la leche, por un método que se llama Herbert, ¿no? Entonces, eso lo especifica la norma. Nosotros tenemos que tener las normas en las manos para poder hacer el método correcto. La selección del método depende del producto que va a ser analizado, como estaba mencionando ahorita. Otros factores que hay que tener en cuenta es la cantidad relativa del componente que va a ser analizado, ¿no? El macro, micro componentes, entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer, porque puede ser que un componente interfiera en la presencia del otro, en la determinación del otro. Si yo tengo que hacer proteína en una harina de soya, la harina de soya normal presenta una concentración de grasa bastante elevada. Entonces, para yo poder hacer proteína, yo tengo que empezar por retirarle la grasa a mi muestra para que no me interfiera en el análisis posterior. Necesitamos también tomar en cuenta la exactitud requerida, la composición química de la muestra y qué recursos es lo que dispone el laboratorio. Hablemos ahora de los niveles de control de calidad. Los niveles de control de calidad son tres. Vamos a hablar del nivel de las características organolépticas, que son los que se sienten por los sentidos: gusto, olfato, tacto, sabor, olor, apariencia, textura. La de salubridad e inocuidad y el de las características nutritivas, ¿no? Vamos a detallarlas cada una de ellas a continuación. Las características organolépticas, como le dije, son los caracteres apreciables por los sentidos. En esto se refiere a la forma, al color, a la consistencia, a la homogeneidad. Ahí, como ustedes pueden estar leyendo ahorita, la presentación, el olor, la delicadeza, etcétera, etcétera. Lo que se describe en una botella de vino, por ejemplo, es una característica organoléptica. Estos caracteres, en la mayoría, se consideran de apreciación subjetiva. ¿Qué quiere decir eso?
que dependen de la persona que la está analizando. El sujeto que la analiza, entonces, tiene que ser un especialista. Y ese especialista es el que se llama un catador. Se utiliza un panel de catadores o probadores, también se le llama, y se utilizan sistemas específicos de determinación de color, de la textura, se crean patrones para poder compararlo. Este tipo de análisis se comprueba estadísticamente, porque un resultado que yo dé lo puedo transformar a un número. Vamos a suponer, la escala puede ser me gusta mucho a me gusta poco, pasando del 10 al 0, vamos a suponer. Esto le da números, entonces esos números se analizan mediante las pruebas estadísticas y te dan cuál es mejor de una serie de diferentes valores, ¿no? Estas figuras que ustedes ven ahora es un laboratorio de análisis sensorial. En este caso fue donde trabajé mi tesis de doctorado, donde la primera foto del lado izquierdo son las cabinas que parecen cuevitas de ratones, pero en realidad es la parte que ve el que está trabajando en el laboratorio. En ella el panelista, el probador llega, se coloca en la cabina donde hay el sistema informático, donde se va a responder las preguntas que se están analizando, y como ustedes ven, entre cada probador no hay contacto, no puede fijarse en lo que está haciendo el otro. El probador llega, se indica mediante una luz la presencia de este, y la persona que está realizando el experimento inmediatamente le entrega lo que se va a degustar en esta prueba, ¿no? Mi trabajo de tesis era una elaboración de unos bizcochitos con harina de algarroba de aquí de Bolivia. Esto fue realizado en el Brasil, y ahí se le pasaba, se le instruía y se le indicaba lo que tenía que responder en la hoja de la respuesta. El segundo carácter es el carácter de la salubridad e inocuidad. Este es el que nos va a decir si el alimento está sano, si está apto, si no me va a enfermar. Este alimento se reconoce como apto para el consumo humano. Cuando un alimento no es nocivo, cuando se considera que su ingestión, incluso prolongada en el tiempo, no es susceptible de causar trastorno en el organismo del consumidor. Esta clase de caracteres es también de forma objetiva, no subjetiva como la anterior. Esta es objetiva, tendríamos tres tipos de control: el control microbiológico, el control químico, y también hay que mencionar el control físico. El control microbiológico me va a dar las características de presencia o ausencia de los microorganismos patógenos que me puedan enfermar. Los químicos me pueden indicar la concentración de los aditivos, de algún tipo de contaminante, de algún tipo de sustancia que se utilizan para eliminar las caramba, se me fue ahorita el nombre, los organoclorados, los organofosforados, ¿no?, que están utilizándose para evitar las plagas. Y el último, que es el carácter físico, sería la presencia de alguna sustancia extraña en el alimento, como es el caso de un vidrio, de un pedazo de metal, de un pedazo de madera, una piedra, etc. Entonces, vamos a pasar a los caracteres nutritivos. El valor nutritivo, que sería el tercero, es el que está en relación con la composición del alimento, y es el que me va a dar la satisfacción
de satisfacer las necesidades del organismo. Este carácter es puramente objetivo. Esto se puede determinar de manera precisa mediante un control químico, un análisis químico de ese alimento en cuestión. Bien, la comprobación de estas tres categorías que hemos mencionado ahorita, ¿no? Sensorial, salubridad y nutricional, fijados junto con la normativa y con las prescripciones técnicas, es lo que me va a determinar la calidad de los diferentes productos. Y esto es lo que nosotros vemos en un alimento cuando estudiamos la etiqueta. Yo puedo llegar a mi etiquetado mediante los caracteres nutritivos, ¿no? Los análisis que se realizan. Por ejemplo, aquí estamos hablando de macarrones con queso, en el que ya se analizó las grasas totales, la grasa saturada, los ácidos grasos trans, el colesterol, la concentración de sodio, los carbohidratos, la fibra, la proteína y los micro, vitamina A, vitamina C, calcio, hierro, y todos esos análisis son los que me van a indicar qué tipo de calidad de alimento estamos consumiendo. En el control químico depende de la recesión de la clase de alimento y lo vamos a dividir en dos tipos de alimentos. El primero sería el perecedero y el segundo, los elaborados. Entonces, en el grafiquito que estamos viendo ahí, aquí, los alimentos perecederos tienen un tratamiento, tiene que ser realizado lo más rápido posible, porque si no se terminan degradando rápidamente. Mientras que los elaborados vamos a tener otra forma de trabajo, ¿no? En la cual podemos desarrollar el trabajo un poco más detenidamente, ¿no? El control químico de los perecederos se realiza mediante un análisis subjetivo, ya sea mediante las características visuales, olfativas, gustativas, ¿ya? Dependiendo de lo que se está analizando. Es importante para el caso del alimento elaborado siempre detallar cada parte de lo que se va a realizar. Tenemos que tener en cuenta el muestreo, lo vamos a detallar de aquí a poco más, un poquito más amplio, la calidad de la materia prima, la calidad de los envases, si el envase viene completamente lleno, el control del etiquetado, el rotulado, la presentación del producto, si viene en natural, si viene en jugo, si viene en aceite, y qué determinaciones físicas son las que se van a realizar, ¿no? En el caso, esto es lo primero que se observa cuando las muestras llegan al laboratorio. Si llega en su envase sellado, en su envase original, ¿no? Imagínense que a mí yo quiero hacer determinación, me manden una muestra, vuelvo al ejemplo de la harina de la soya, que es una muestra que contiene bastante grasa, la harina integral. Entonces, que llegue al laboratorio en un envase de papel, no lo podemos recibir, porque no es la forma adecuada de transportarla. ¿Por qué? Porque si yo lo envaso en un papel, este papel me va a absorber parte de la grasa. Entonces, cuando yo realice el análisis, ya estoy indicando o reportando un dato incorrecto. Son tres tipos de aplicaciones que vamos a ver en el análisis de los alimentos.
El primero es el control de calidad de rutina. Este es el que se realiza en las industrias mientras se está procesando y vamos a chequear la materia prima que llega como el producto acabado que sale de la industria. Esto me da una referencia para los parámetros que la industria se propone alcanzar. Controla también los diversos estadios del procesamiento. Este análisis de rutina se acostumbra siempre que es posible utilizar métodos instrumentales porque son más rápidos que los convencionales. Te pueden dar una respuesta en minutos, ¿no? Lo que en el laboratorio los métodos convencionales tardarían horas, inclusive días, ¿no? El segundo tipo de método es el de la fiscalización. Este es el que realiza las instituciones que regulan el comercio, en el mercado, en las industrias, en la importación, en la exportación. Me refiero a los organismos estatales como es el SENASAT, como es el CEDES, lo que tienen sus dos sistemas de control de los alimentos. Este verifica el cumplimiento de la legislación a través de métodos analíticos que sean precisos, que sean exactos y de preferencia oficiales. Este tipo de análisis lo realizan los laboratorios que están dentro de la Red Nacional de Laboratorios Oficiales. Es lo que se llama RELOA, la Red de Laboratorios Oficiales del Análisis de Alimentos. El otro tipo de análisis es el tipo de la investigación. Es utilizada para desarrollar o para adoptar métodos analíticos exactos, precisos, sensibles, rápidos, eficientes y que también sea de bajo costo en la determinación de un dado componente del alimento. También las empresas tienen departamentos de I+D, significa de investigación y desarrollo, en la que planean un alimento, lo formulan y lo envían al laboratorio para su análisis, para verificar si realmente lo que se calculó en papel se obtiene en lo real, ¿no? Entonces, Labras, el laboratorio donde me encuentro ahorita, realiza los tres tipos de análisis. Los de rutina, dependiendo de lo que la empresa envíe, se hace la toma de muestra al azar, siempre, y una muestra de control interno, se le puede llamar, y se analiza los componentes que la empresa solicita. Los de fiscalización siempre tienen que llegar al laboratorio con una acta de muestreo, emitida ya sea por el SENASAT o por el CEDES, y se realiza el análisis que pida en esta acta. Y los de investigación, como les dije ahorita, son análisis parecidos al primero, en el que la empresa solicita qué tipo de análisis se realiza. Hablando del muestreo, el muestreo es la parte principal en el análisis de alimentos. Y vamos a mencionar dos tipos de análisis. Dos tipos de muestreo. El selectivo y el análisis objetivo. Cuando se hace una toma de muestra selectiva, estas se toman para ilustrar, para documentar condiciones insatisfactorias que han sido observadas por el inspector o para permitir el análisis en laboratorio de una muestra posiblemente adulterada. Es decir, yo he ido porque he tenido una denuncia, porque ha ocurrido algún brote, entonces va y se hace toma de muestra selectiva de lo que se considera que está causando el problema. Mientras que en la muestra objetiva, el inspector tiene acceso a todas las unidades que componen el lote para el muestreo y cada unidad
tiene la posibilidad de resultar seleccionada. En este caso, entonces hay una norma boliviana para la selección de la muestra objetiva. Dependiendo del número de unidades a ser muestreadas, nosotros vamos a llegar a un número n de muestras que tienen que ser analizadas. La toma de muestra, como les decía, es lo más importante. ¿Por qué? Porque la muestra tiene que ser una porción o artículo que indica la calidad del todo del que ha sido tomado, ¿no? Es la parte principal, ¿no? Donde yo no me puedo descuidar. El objetivo del muestreo entonces es seleccionar una porción o un número de recipientes o de unidades que sean altamente representativas de un lote o de una partida del alimento del que se ha tomado. Esto se realiza siempre al azar y, como dije al principio, cualquier muestra puede ser seleccionada. Miremos aquí en esta transparencia los dos tipos de muestras, como dije, selectiva y objetiva. El ejemplo que aparece ahí es un análisis de zanahorias. Y en el universo de las zanahorias, nosotros podemos ver que hay diferentes tipos de zanahoria. Ya venga de un cultivo experimental, de una marca Z que es congelada, de una marca que está en conserva nacional, de una marca X cruda o de una marca Y en conserva importada, ¿no? Todo eso se convierte en una población. De ahí vamos a tomar unidades individuales por envase y vamos a hacer una submuestra para el análisis individual y un análisis compuesto que sería la representación del todo, ¿no? Entonces, siempre que se va a hacer un análisis de algún tipo de producto, se tiene que pensar en la población de ese producto, ¿no? Esto ya lo mencionamos, esto también. El embalaje, como les dije al principio, esta es importante porque la muestra recolectada debe ser embalada de tal forma que evite cualquier alteración del producto entre el momento de la toma de muestra y su análisis. Se deben utilizar embalajes que protejan al producto de la acción de la luz, del ambiente y, de ser necesario, debe ser refrigerado. Los productos tienen que mantener lo que se llama la cadena de frío. Es decir, si en el expendio o en la industria el producto se mantiene bajo refrigeración, este tiene que llegar al laboratorio con la temperatura igual o menor a la que se estaba conservando. Para eso entonces se traslada al laboratorio en contenedores, en conservadoras con material para mantener el frío correctamente. El etiquetado también es otro de los puntos importantes, porque la muestra tiene que identificarse y el rótulo me va a dar toda la información necesaria para identificar la muestra: el nombre del producto, el propietario, la empresa, el local, el lote, la fecha de fabricación, el periodo de validez, la fecha de la hora de la toma de muestra, cuando ingresa al laboratorio, la hora que ingresa al laboratorio, la temperatura a la que llega al laboratorio también. Porque si el producto que llega al laboratorio no cumple con los requisitos, esa muestra no se recibe, esa muestra se rechaza. ¿Okay? Hablando ya mencionamos, el transporte es muy importante, tiene que respetarse la cadena de frío, como le dije ahorita, y tiene que hacerse en el menor plazo posible.
en el menor tiempo posible para inmediatamente iniciar el proceso del producto. Bueno, luego, en el momento que llega al laboratorio, se toman los datos, se toma la temperatura, se registra, se le aplica un código del laboratorio con el que se va a manejar internamente la muestra, y esta se deriva según qué tipo de análisis se va a hacer. En el caso nuestro hacemos análisis microbiológico y análisis físico-químico. Entonces, como le decía, se registra todo y se pasa a la sección de la preparación de la muestra. Se homogeniza el producto dependiendo del tipo de muestra, y si ahí vamos mencionando, si la muestra es sólida, se va a realizar un triturado en molino, se reduce, se hace uniforme la partícula en el caso de que sean arroz, que sean granos como maíz, frijoles, galletas, etc. Las muestras líquidas deben ser agitadas, en el caso de jugos y leche. Las muestras semisólidas deben ser ralladas, como en el caso de los quesos y los chocolates. Las semiviscosas deben ser homogenizadas en una licuadora, en un aparato semejante, ya sea el caso del pudín, de la gelatina. Los cristales de azúcar deben ser rápidamente calentados en baño María hasta 40 grados Celsius, como en el caso de la miel y la melada. ¿Y qué cantidad de muestras se solicita para el análisis? Porque también eso hay que tomarlo en cuenta. No le podemos estar pidiendo muestras exageradamente a nuestros clientes porque no es necesario. Depende del tipo de análisis que se aplica. Por ejemplo, para un análisis físico-químico de rutina se solicita como mínimo 750 ml de análisis, contramuestra testigo y contramuestra arbitraje. Se manejan esos tres tipos de muestras. Nosotros tenemos zona del laboratorio en la que se mantienen esas muestras hasta 30 días luego de haberse realizado el análisis, por si hay alguna diferencia, por si hay algún reclamo del cliente, para que pueda hacerse la conformidad del análisis. Entonces se trabaja con una porción donde se realizan los análisis. La contramuestra testigo es por si tenemos que repetir el análisis, y la muestra arbitraje es la que, si llega a haber algún problema legal entre el laboratorio y el cliente, esta muestra se puede tomar y enviar a un tercer laboratorio para la verificación de lo que se estaba analizando. En los sólidos tenemos entre 200 gramos como mínimo, en la que también se manejan tres tipos de muestras: el de análisis, la contramuestra y la muestra arbitraje. La muestra tiene que ser reducida, es decir, como dije ahorita, si es grano se tiene que triturar, si es una barra se tiene que rallar, ¿no? Entonces en el laboratorio aplicamos el tipo de reducción que se llama cuarteo o doble eliminación. Como ustedes ven ahí, el producto se realiza un cuarteo, es decir, la cantidad de muestra se coloca en un recipiente y vamos a ir seleccionando un cuarteo, que quiere decir dividirla en 4 partes, en la que se nombran A, B, C y D. Entonces yo, para hacer la homogenización, voy a tomar el cuarto C y el cuarto B, lo voy a unir nuevamente y hago un nuevo cuarteo en el que lo voy a llamar E, F y G, ¿no? Como aparece aquí en el segundo cuadrante de la derecha. Como seleccioné el cuadrante B y C,
En este caso voy a seleccionar el cuadrante E y H. Vuelvo a mezclar y hago un último cuadrante, que no está aquí. Hago un tercer cuadrante, pero ya voy a dividirlo en las tres porciones que habíamos hablado. La de la muestra que va a ser analizada, la contramuestra y la muestra testigo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora qué es un análisis bromatológico. El análisis bromatológico me va a permitir determinar la calidad del alimento, el valor nutritivo del alimento, la pureza y su estado de conservación, mediante los métodos que ya hemos mencionado. El tema de hoy lo vamos a complementar con el análisis de la composición centesimal. Todos ustedes tienen que recordar que esta técnica la hemos iniciado en bioquímica de los alimentos, porque ahí aprendimos la composición centesimal. En este caso vamos a determinar el porcentaje de las sustancias que están contenidas en los alimentos en base a 100 gramos del producto. Para esto se requiere conocimiento de química y prácticas de laboratorio. La composición centesimal corresponde a la porción de los grupos homogéneos de sustancia en los 100 gramos del alimento y representa una forma grosera el valor nutritivo. ¿Por qué? Porque nosotros determinamos los diferentes componentes. Le voy a decir, son 6, que es aquí aparece, es la humedad, la cantidad de agua, la cantidad de grasa, la cantidad de proteína, la fibra bruta o fibra alimentaria. Ahí aparece la fibra bruta con un asterisco, lo voy a mencionar de aquí a poquito más profundo. La ceniza o residuo mineral fijo, que serían los minerales. Y por último tenemos la fracción glucídica o el estrato no nitrogenado. Fíjense, hacemos análisis para los 2, 4, 5 primeros que están ahí, y el último se determina por una diferencia en base a 100. Estos 6 componentes son los que me dan la composición centesimal. Entonces se dice de forma grosera porque al final los gramos de proteína se llevan a calorías, los gramos de grasa se llevan a calorías y la fracción glucídica se lleva también a calorías. Esta determinación se realiza desde 1864 mediante lo que se llama el método de Winding. Hoy día se realiza, pero con algunas alteraciones, no como en el año del 1864. Y los componentes centesimales en realidad son compuestos químicamente definidos, son compuestos químicos en general. ¿Por qué decimos eso? Por ejemplo, la proteína bruta toma en cuenta la presencia del nitrógeno, de todos los aminoácidos que están ahí, y si en el alimento aparece algún otro componente que también tenga nitrógeno, entonces se le toma como si fuera parte de la proteína. Ese es uno de los pequeños errores. En el caso de las grasas, el estrato etéreo, utilizamos la extracción de todos los compuestos que son solubles en éter. En este caso, no solamente las grasas son solubles en éter, sino también otras sustancias, como es el caso de las ceras, que me van a dar en el total de lo que yo estoy llamando estrato etéreo, ¿no? El error del método de Winding, está en la determinación de los carbohidratos y de la fibra. ¿Por qué? Porque en realidad
el método indica que se tendría que hacer la fibra bruta. Y en la fibra bruta es un método muy exigente en el que yo solo determino los compuestos que son insolubles en una solución ácido fuerte y en una solución básica fuerte, ¿no? Por lo tanto, actualmente el método oficial sería la determinación de la fibra alimentaria, que toma en cuenta otros componentes que voy a mencionar ahorita. Entonces, el error está en que cuando yo aplico la fibra cruda, la composición de carbohidratos se eleva. La fibra representa una porción bastante menor y el carbohidrato aumenta. Si utilizo la determinación de fibra alimentaria, el dato es más real y los carbohidratos disminuyen en su proporción. Bueno, esto ya lo hemos visto en la parte de bioquímica de los alimentos, la determinación de humedad. Esto lo vamos a pasar nuevamente como una información en la práctica. Vamos a voy a llegar hasta la parte de la fibra, que es lo más importante del día de hoy, porque esto ya lo hemos visto, ¿ya? La determinación de proteína por el método de Kieler, en las etapas del proceso, la determinación de grasa por el método de solubilidad, extracción de solvente, que es la que más se utiliza, y el disolvente más utilizado es el éter de petróleo o etil éter o benzina de petróleo, que también se le llama. Bien, la fibra, como les dije ahorita, es una hidrólisis ácida y alcalina, y al final la muestra se le pasa éter para eliminar la grasa que puede haber estado presente. En este caso, lo que vamos a identificar o cuantificar es la celulosa y la lignina, ¿no? Y en el caso de la fibra alimentaria, fíjense que la figura que les muestro ahorita es una extracción de la fibra y posterior precipitación en presencia de alcohol. Esta fibra es mucho más exacta porque toma en cuenta, aparte, la fibra alimentaria la clasificamos en fibra soluble y la fibra insoluble. La que ven ahorita en la figura es la fibra soluble, la que se convierte en esa masa mediante la precipitación con alcohol. Este método se considera un método enzimático gravimétrico porque se utilizan 3 enzimas en el proceso, ¿no? Una ataca los carbohidratos en las moléculas grandes y las desdobla. La segunda ataca la proteína y la tercera elimina los enlaces también de los carbohidratos más cortos, convirtiéndolo en glucosa. La muestra tiene que estar desengrasada para que no haya interferencia, y al final del proceso también se les realiza la determinación de proteína y la determinación de la ceniza, los cuales se disminuye del total obtenido. Bien, entonces, jóvenes, a ver, aquí tengo que hacer esto. Este sería el tema que teníamos para avanzar hoy. Si ustedes ya tienen el texto, hemos verificado hasta la página 17, ¿no? Ahí está más explicadito todo lo que es la parte de la fibra y los métodos que hemos mencionado. En la siguiente clase ya vamos a hablar
de los métodos instrumentales, ¿no? Si hay alguna pregunta, la pueden ir realizando. Yo voy a parar la transmisión, pero voy a estar unos minutos más en la página viendo si tienen alguna pregunta para responderle. Un abrazo, que Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima clase.